Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos que en esta mañana escuchan esta reflexión. Vamos a ver hoy una idea que tiene que ver con la necesidad de trabajar una visión trascendente de la vida para poder enfrentar con solvencia y madurez espiritual los tiempos de crisis. Estamos viviendo un tiempo difícil, de preocupación, de peligro, de afán, de incertidumbre. En fin, un tiempo en el que se está poniendo a prueba nuestra solvencia y madurez espiritual. El Evangelio según Mateo nos muestra un escenario muy particular y pertinente para ilustrar la reflexión de hoy. Nos encontramos frente a un escenario tensionante, doloroso y, por qué no decirlo, muy triste para los protagonistas. Es el diálogo de Jesús con sus discípulos sobre un tema muy espinoso, sobre el padecimiento que inevitablemente le vendría. Personalmente creo que hablar de esto para Jesús no debió ser algo agradable, no debió ser algo fácil. Y quiero hacer un primer énfasis en eso, en el hecho de que el escenario planteado por Mateo no debió ser nada agradable para ninguno de los involucrados, ni para Jesús ni para los discípulos. Seguramente para Jesús como para sus discípulos hablar de lo que venía en camino no era algo grato para él, pero era necesario hacerlo por amor a ellos, a sus discípulos, y por el interés de prepararlos para el futuro cercano, que por cierto no se veía muy promisorio ni positivo humanamente hablando. En este cuadro podemos ver dos posturas diferentes frente a un mismo suceso, frente a una misma circunstancia. Dos posturas que difieren muchísimo la una de la otra. Por un lado, la postura de Jesús y por el otro, la postura de Pedro, el discípulo. Son dos posturas que contrastan sustancialmente la una con la otra debido al nivel de claridad y capacidad para hacer un juicio objetivo de lo que está pasando y va a pasar. Hablemos en primer lugar de la postura de Pedro, quien a la verdad materializa la postura de los otros discípulos, es decir, es como si fuera Pedro el portavoz de todos los demás. La postura de Pedro es una postura que obedece a una visión muy común, a una visión muy terrenal, muy mundana, pues en esa reconvención que él le hace a Jesús, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, se revela la condición de un hombre que no puede ver más allá de la tragedia que se aproxima. La reconvención o regaño de Pedro a Jesús pone al descubierto también la condición silenciosa pero real de dolor, de temor, de miedo y de incertidumbre que había en Pedro y posiblemente en todos los discípulos. Pedro es el prototipo de persona que cuando se enfrenta a una situación difícil y peligrosa, se angustia y se desestabiliza porque no puede ver más allá de lo que su manera de pensar y de ver las cosas se lo permite. Pedro, el discípulo, escucha a su maestro hablar de lo que se les venía, especialmente a Jesús. Y esto produce en él un impacto tan grande que desde ese mismo momento es como si para él ya todo estuviera a punto de terminar, ya todo perdiera sentido. En fin, es como si a Pedro se le hubiera venido la noche. Pedro es un hombre que tiene una visión inmanente de la vida y por ende una visión negativa y fatalista. Pobre Pedro, ¿verdad? El regaño o convención de Pedro a Jesús pone en evidencia también su total ignorancia y desconocimiento de los propósitos de Dios. Se nota que Pedro no ve nada.
nada de lo que Dios se propone. No puede entender nada de lo que Dios está haciendo y va a hacer con Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo que a Pedro? Que cuando nos han llegado situaciones difíciles, circunstancias adversas, nos hemos desestabilizado, hemos entrado en angustia, en afán, en desesperación y terminamos tomando posturas semejantes a estas. Seguramente tendremos que reconocer que muchas veces. Me temo que puede ser esa la experiencia de muchos de nosotros que frente a la pandemia que estamos viviendo, estemos tan negativamente impactados, estemos tan afectados, tan desesperados, tan angustiados, que estemos a punto de estallar, porque no podemos ver más allá de lo que el mundo ve, de lo que los medios de comunicación informan, de las malas noticias que estamos escuchando a cada rato. No podemos negar que estamos viviendo un tiempo difícil, peligroso y de alto riesgo, y que debemos cuidarnos, ser responsables y acatar las recomendaciones y las prevenciones respectivas. Pero nosotros no podemos razonar en este momento histórico como razonan o piensan aquellos que no tienen a Dios. No podemos reaccionar como aquellos que no conocen a Dios. No podemos ver el futuro como aquellos que no saben nada de Dios. Por otro lado, en contraposición a la postura de Pedro, vemos la postura maravillosa de un hombre como Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es un hombre que toma frente a la misma circunstancia una postura clara y firme, muy distinta a la de Pedro. Dicha postura de Jesús frente al suceso terrible e inevitable de su padecimiento y muerte es el resultado de desarrollar en la vida una visión trascendente, una visión sostenida en la relación con su Dios, en el conocimiento de su Dios y no en la visión común de lo bien o mal que le pudiera ir en este mundo. Jesús revela que su postura frente a la crisis es el resultado de una visión trascendente. Cuando le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, miren la razón, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es el secreto. Poner la mira o fijar nuestra mirada en las cosas de Dios, es decir, en las razones de Dios, en sus criterios, en su sabiduría y poder, en su fidelidad y misericordia y sobre todo en su buena voluntad para con nosotros. Eso es desarrollar una visión trascendente que nos capacita para enfrentar la adversidad con solvencia y madurez espiritual. Jesús desarrolló una visión tan especial frente a la adversidad que pudo ver a Dios mucho más allá de la tragedia que lo estaba esperando en el futuro cercano. Él pudo entender que a pesar de tener que pasar por ese momento tan ominoso de la muerte, el Dios que había conocido era un Dios fiel, bueno, y sobre todo un Dios que lo amaba y que siempre le había demostrado su gracia y complacencia. Gloria a Dios. Es claro que para Jesús, ver aproximarse el momento de su muerte es una experiencia dura, dolorosa y hasta tenebrosa. Así lo dejan ver los evangelistas en algún momento. Sin embargo, Él logró sostenerse firme gracias a su claridad, a esa visión trascendente que había desarrollado, a su solvencia y madurez trabajadas a lo largo de su corta vida en este mundo. Jesús se enfrenta a ese momento crítico y crucial de su vida con la solvencia de un verdadero creyente, como un hombre que ha conocido a su Dios, como un hombre que construyó una relación personal y verdadera con el Dios de Israel, como un creyente que está convencido que aunque tenga que morir, su vida no quedará perdida en el olvido, sino que su Dios y Padre sabrán guardarla y asegurarla más allá de la misma muerte. Esto es lo que Él dice finalmente en la cruz del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué gran modelo de creyente Jesús el Señor. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros estamos llamados a ser como Cristo Jesús. Estamos llamados como discípulos suyos a desarrollar ese nivel de claridad y de solvencia espiritual para que frente a las pruebas de la vida nos paremos firmes y convencidos de que más allá de las experiencias duras que tengamos que vivir, permanezcamos confiados de que nuestra vida está segura en Dios porque está escondida en Él. Y que cuando nos lleguen circunstancias duras y peligrosas,
podamos sostenernos de pie y sin claudicar, convencidos que más allá de las circunstancias, que más allá de las pruebas presentes, siempre habrá un Dios todopoderoso, presto a ayudarnos, presto a socorrernos, para que no desmayemos. Resulta interesante ver cómo los apóstoles pudieron desarrollar una visión trascendente de la vida de la que estamos hablando, que fue lo que los ayudó a superar la visión inmanente del dolor, de las circunstancias terribles de las que estuvieron expuestos por la fe. Tal es la experiencia del apóstol Pablo, narrada en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y miren ustedes esto, que es la conclusión final de esta reflexión interesante. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es visión trascendente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A mí me impacta esa expresión de Jesús, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y noten este último argumento de Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora bien, mi hermano y amigo, usted dirá: ¿y cómo hago yo para desarrollar una visión trascendente de la vida? Pues quiero decirles, mis queridos amigos y hermanos, esto solo es posible cuando nosotros trabajamos seriamente una relación con Dios. Cuando en verdad nosotros nos disponemos a buscarle, a inquirir, a generar condiciones que nos permitan acercarnos a Dios de una manera sincera. En la medida que nosotros vayamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, en la medida que nos vayamos acercando a Él, esa experiencia irá llenando nuestra vida de las razones de Dios, irá llenando nuestra vida de la verdad de Dios, irá llenando nuestra vida de todo lo que Dios es. Así como le dice Jesús a Pedro, de las cosas de Dios. Esta experiencia nos llevará a nosotros a elevar nuestra mirada y a ubicarnos frente a la vida en un territorio trascendente, de modo que podrán llegarnos condiciones duras que sin duda vendrán. Podrán llegarnos experiencias muy dolorosas, podrá llegarnos la hora de nuestra partida, de nuestra misma muerte, pero tendremos de dónde echar mano, tendremos la capacidad de enfrentar estos momentos con la solvencia y con la madurez espiritual que se necesita para enfrentar un momento de crisis. Es el momento para que nosotros nos evaluemos,
porque es probable que hayamos estado distraídos, es probable que nosotros hayamos vivido muy entretenidos en otras cosas y no nos hayamos dedicado a trabajar con seriedad nuestra relación con Dios. Es esta la experiencia única que nos permitirá a nosotros desarrollar esa visión trascendente que Dios quiere que desarrollemos, que Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestra vida, que podamos ser no como Pedro frente a ese momento de crisis de la muerte de su maestro, sino que podamos ser como Jesús, ese hombre solvente, ese hombre maravilloso, ese hombre que supo pararse bien parado frente a la experiencia que venía sobre él. Que podamos ser como el apóstol Pablo, como los apóstoles que pudieron desarrollar un nivel de claridad extraordinario para que cuando lleguen los momentos difíciles nosotros podamos responderles a ellos como responden los creyentes, como responden los hijos de Dios. Pidamos a Dios que tenga de nosotros misericordia y que nos perdone el tiempo que hemos vivido distraídos, dedicándole nuestra vida a cosas banales, a cosas que no tienen trascendencia, cosas que hoy frente a la experiencia de la enfermedad, de la pandemia que estamos viviendo, muchas de esas cosas que han sido nuestra atención primordial, quizá todo eso ha quedado sin valor, sin sentido. Quizá le hemos dado la espalda a Dios durante mucho tiempo y es el momento de volvernos a Él. Es el momento de empezar a generar condiciones serias que nos permitan fortalecer nuestra relación con Él. Pidámosle a Él, pidámosle a Dios que tenga de nosotros misericordia y nos ayude en esta gran tarea que tenemos de desarrollar una visión trascendente de la vida, para que cuando tengamos que enfrentar momentos de crisis como los que estamos viviendo hoy, podamos responder con la solvencia y la madurez de Cristo Jesús y de muchos otros que lograron trabajar sus vidas en la búsqueda de Dios. Padre eterno, te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tu misericordia es infinita, oh Dios. Sabemos, Señor, que tú has venido todo el tiempo de nuestra existencia, hablándonos, llamándonos, a hacer los replanteamientos necesarios, a reordenar nuestra vida, a colocar nuestras prioridades de la forma espiritualmente válidas, donde tú seas el primero, donde tú seas el centro, donde tú seas la razón única de nuestra existencia. Hemos vivido distraídos, Señor. Hemos vivido quizá entretenidos en muchas otras cosas, pero hoy, oh Dios, queremos seriamente hacer un alto en el camino y reevaluar, replantear y entender que de aquí en adelante solo hay una tarea que tiene sentido, y es empezar a fortalecer nuestra relación contigo cada vez más. Empezar a acercarnos a ti de manera decidida, limpia, porque solo esa experiencia nos permitirá desarrollar una relación consistente contigo. Y esta relación, Señor, en la medida que vaya creciendo, sin duda, nos irá dando los elementos, los recursos que nos permitan desarrollar una visión trascendente que la vida nos demanda para que cuando lleguen los momentos de crisis podamos responder como personas que han trabajado la vida, que han desarrollado una solvencia, que han desarrollado, Señor, una visión trascendente de la vida. Gracias, Padre, por lo que nos has hablado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.